En este video les voy a explicar sobre la gramática del simple past, el pasado simple. Vamos a comenzar utilizando primero los verbos regulares e irregulares para después explicar la conjugación del verbo to be en pasado. Para las oraciones positivas en pasado simple utilizando verbos regulares e irregulares, utilizamos primero el noun, después el verbo en pasado. Vamos a conjugar el verbo en pasado. En Classroom agregué una lista de verbos regulares e irregulares para que ustedes las chequen y puedan ver cómo se conjugan los verbos en pasado. Entonces lo que vamos a utilizar es checar esta columna. Para los verbos regulares es igual, solamente hay una forma, pero en los verbos irregulares hay dos formas de conjugarlo, en pasado y en participio. A nosotros nos interesa el pasado. Conjugamos el verbo en pasado y después escribimos el object, el predicado. Para las oraciones negativas y las preguntas vamos a hacer uso de un verbo auxiliar. Nos quedaría en una negativa primero el sujeto y después el did con el not, que es el negativo. Ahora, como estamos usando did, este es un verbo auxiliar que se utiliza en las oraciones negativas y en las preguntas, pero está conjugado en pasado. Esto es lo que nos indica que la oración está en pasado. Como did ya está hablando en pasado, no es necesario conjugar el verbo en pasado. Y por eso es que aquí dice que el verbo está en presente. Es como si nosotros en español dijéramos subir para arriba. No tiene caso que digamos para arriba si ya dijimos subir. Pues aquí, como ya están diciendo did, ya sabemos que están hablando en pasado. No tiene caso que se hable aquí en pasado de nuevo, sería un pleonasmo. Entonces nos quedaría el sujeto, did not, verbo en presente y terminamos con el object. Ahora, si estamos usando did not, también podemos usar la contracción didn't. Didn't es lo mismo que did not, no es que están pegadas. Para las preguntas, todas las preguntas deben de tener un verbo detrás del sujeto. En este caso, el verbo que ponemos detrás del sujeto es el verbo auxiliar did, el que utilizamos en el pasado simple. Como les decía, si ya tenemos did, entonces el verbo vamos a ponerlo en presente. Ya no es necesario conjugarlo en pasado, porque el did es quien nos conjuga el verbo en pasado. Entonces no es necesario ponerlo aquí en pasado. Después de did, ponemos el sujeto, el noun, el verbo en presente y terminamos con el object. Aquí vienen unos ejemplos. I called you yesterday morning. Yo te llamé ayer en la mañana. I called you yesterday morning. You walked to Maria's house on Thursday. Tú caminaste a casa de María el jueves. Ahora para las negativas, estas mismas oraciones vamos a escribirla de forma negativa. Entonces, en las oraciones positivas dijimos que este verbo se conjuga en pasado. El verbo está conjugado en pasado. Y para las negativas vamos a conjugarlo en presente, pero vamos a agregar did not o didn't. I didn't call you yesterday morning. Yo no te... Aquí call está en presente, pero tenemos did en la oración. Entonces, este did es quien me conjuga a call en pasado. Yo sé que teniendo did, este está en pasado. Esto fue lo que pasó ayer. Yo no te llamé ayer en la mañana. You didn't walk to Maria's house on Thursday. Tú no caminaste a casa de María el jueves. Entonces tenemos el sujeto, I, you, aquí está el noun, y después el did not o didn't, para después escribir el verbo en presente, call, walk. En las oraciones positivas tenemos called, tenemos walked, porque aquí en las positivas sí debemos de conjugar el verbo en pasado, pero en las negativas, como tenemos did, no es necesario. Al igual en las preguntas, aquí tenemos did, entonces el verbo debe de ir en presente. Did I call you yesterday morning? Did es quien conjuga a call en pasado. Did I call you yesterday morning? Yo te llamé ayer en la mañana. Did you walk to Maria's house on Thursday? Tú caminaste a casa de María el jueves. Comenzamos la pregunta con did
y después de did ponemos el sujeto. El verbo va en presente después del sujeto, aquí está, y todo lo demás es parte del object. Esto es para el pasado simple con los verbos regulares e irregulares. Van a realizar estas oraciones en su cuaderno. Estas son para verbos regulares e irregulares. Tienen aquí oraciones positivas, oraciones negativas y un par de preguntas. Yo voy a contestarles 3 ejemplos. Esta es una pregunta. ¿Cómo sé? 1 termina con signo de interrogación y hay un espacio antes del sujeto. Quiere decir que aquí voy a poner un verbo. Ahora, sabemos que todas las preguntas en inglés deben de tener un verbo. Aquí, finish es un verbo regular. Entonces, yo sé que el verbo que voy a poner detrás de you es did. Y después de you, como yo estoy usando finish, voy a escribirlo así como está. No necesito conjugarlo en pasado. Aquí no es necesario escribir finished con la terminación ed porque did ya es quien me está conjugando el verbo en pasado. Recuerden eso. Si la oración es negativa o es pregunta y lleva did, entonces este verbo pasa igual. Solamente se conjuga cuando es una oración positiva. El siguiente ejemplo. John, the laboratory, not clean. Entonces vamos a decir que John no limpió el laboratorio. Es una oración negativa. Entonces usaremos el did y el not. Y el clean queda igual. Pasa como está. John didn't clean the laboratory. John no limpió el laboratorio. Clean no le hacemos nada porque es una oración que tiene did. Ahora, con las oraciones positivas. Aquí sí, no tengo que utilizar did. Quiere decir que play voy a conjugarlo en pasado. Voy a buscar en mi lista de verbos regulares e irregulares cómo se escribe play en pasado. Y yo sé que play en pasado se escribe played. Andy played basketball all Saturday. Andy jugó basketball todo el sábado. Muy bien, ustedes van a completar las oraciones pendientes. Me parece que son 12, son 15 en total, ya resolví 3. Échenle muchas ganas, este ya es el tercer parcial, ya vamos a acabar el semestre. Pronto, casi en un mes, me parece, estamos terminando. Muchas felicidades, sigan echando ganas, no se agüiten. Ya me lo acabamos, sé que no es fácil, sé que no es la mejor forma de tomar clases, pero es lo que tenemos que hacer para cuidarnos a nosotros y para cuidar a los que queremos. Muy bien, que tengan excelente inicio de semana, nos estamos en contacto.